Indudablemente, como tú dices, pero también es un hombre del cine. Sí, hombre, claro. O sea, que él pero yo digo que en esta película claro, concretamente, parece que hay un descubrimiento, o eso sensación Nosotros tengo en yo, España de los rostros de los personajes. Esa suerte, por ejemplo. No ha habido ningún hombre de teatro que haya podido hacer cine. José Luis Alonso nunca hizo cine, o Tamayo, incluso Adolfo Marsillá, que era un hombre de teatro, hizo una película. No hemos tenido esa especie de... Como era Bergman, no. Alguien que durante 6 meses monta a Strindberg o a Arthur Miller y que luego hace Jover, que hacía exactamente lo mismo. O sea, parece que en Suecia era relativamente frecuente que el que era el director de una compañía teatral estable. Yo estoy convencido que para un hombre de teatro el descubrimiento de las posibilidades del primer plano y del rostro de los actores, que es algo que en el teatro tienen vetado, porque el actor siempre está a una cierta distancia, le lleva a un descubrimiento del lenguaje del cine, porque no cabe duda que es un hombre de cine. Tiene tantos primeros no, planos, pero tú fíjate que hay una cosa que yo creo que en el año 10 años antes, en el 52, tiene Un verano con Mónica, donde no solo hay primeros planos increíbles, sino hay una mirada a cámara que es de las miradas a cámara más impresionantes que he visto nunca. Esa es de las buenas películas de Bergman. Que la vimos muy tardíamente, pero es de las mejores. Y sensual, ¿para qué te voy a contar? Sí, bueno, esa es la que le dio la fama. Era totalmente fue el descubrimiento. Pero tardíamente es cuando tuvo más éxito, porque luego la repusieron como hacia el 58, después del éxito se puso en París también. Y es cuando tuvo de verdad éxito, fue en la segunda ronda, digamos. Pero yo decía que eso que decías que es verdad, y él tiene una frase justo de esa época en la que dice que para él en el cine el escenario es el rostro, que yo creo que transcribe muy bien eso, o sea que aquí lo que tienes como escena es fundamentalmente el rostro humano. Claro, porque en el teatro no lo tiene. Yo en la presentación, no por disentir de Miguel, no me atrevería a ello, todo el mundo está autorizado a disentir. Abriendo ya que he abierto el melón del teatro, Antonio, yo voy un poco en la línea de lo que dice Antonio. Yo creo que es muy difícil olvidarse, no porque porque lo sepamos, ¿no? Porque como dice Miguel, es pasar a gran parte del año, gran parte de su vida en el teatro, ¿no? Pero yo creo que la herencia teatral está muy presente en las películas de Bergman. Lo que pasa es que lo trata muy cinematográficamente, con independencia. Por ejemplo, queramos o no queramos, la lectura de la carta es profundamente de raigambre teatral. Otra cosa es que la exprese con un primer plano, con unos primeros planos, con un lenguaje cinematográfico. Lo de mirar a la cámara es un recurso también cuando se adelantan hacia las candilejas y se olvidan de la acción y hablan directamente al público, ¿no? Hay otro momento, hay más momentos... Eso te ocurre con todo porque el teatro es muy anterior al cine. Claro, por supuesto. A eso me estoy refiriendo. Hay un momento, por ejemplo, en que cuando el pastor, al final del primer acto, podríamos decir, de la obra de teatro de los comulgantes, se acerca a la ventana, ¿no? Y sale el sol, se proyecta sobre la luz sobre su rostro. Otro recurso, por supuesto cinematográfico, pero de raigambre teatral. La entrada absolutamente shakespeariana para mí de la anciana para anunciar en plano general que ha muerto persona, es como los actores que en las obras de Shakespeare entran en escena y cuentan lo que ha pasado en off más adelante. Y tengo anotados más a lo largo de esto. Pero sobre todo yo creo que es la unidad temporal de las escenas. Yo creo que lo que estáis diciendo es evidente, pero una cosa es que él dirija teatro y era un director, por lo visto, yo nunca he visto un montaje suyo, extraordinario, y otra es que él hace cine. Donde sí creo que él, tanto en el teatro como en el cine, lo que a él predomina en el Eduardo es, y homenaje a Drey, es la palabra, es lo que él es un escritor. Entonces, siempre en todas sus obras lo que predomina es lo que dice la gente. En Secretos de un matrimonio, en Fanny Alexander, en lo que sea, él lo que le da una primacía enorme es a la palabra, al verbo. Y él escribe guiones y a veces lo que escribe es como escribía su padre, sermones, dicho en el buen sentido. Entonces, y en el malo. No, bueno, no, porque él no suele ser, es verdad, se le acusó mucho y era un chiste fácil decir que era un tipo pesado y aburrido. No lo era, te puede gustar su cine o no. No, pero era un hombre preocupado por unos temas que le obsesionaban. Aburrido era Ken Russell en esa época. Claro, es que no, es verdad. Y en cambio, por ejemplo, a Antonioni predominaba la imagen, en él yo creo que predominaba la palabra. Y lo que le gustaba era la palabra, y aquí lo que se ciñe él sobre todo es a eso. Luego que, evidentemente, después de tantas películas, imagínate, yo me acuerdo que vi una suya que era Vapor para las Indias, o un barco para las Indias, y bueno, y no se paraba de hablar ahí en la cubierta tampoco, pero evidentemente es un cineasta, y es un autor teatral, y por eso te digo,
Eso no se da mucho en el cine. No, pero por ejemplo, Visconti sale del teatro, pero yo creo que sí, Visconti sigue hasta... Sí, hombre, tiene un ¿Sabes quién se parece de repente? Yo siempre los he relacionado curiosamente, porque paran la película para hacer un soliloquio, porque cambian el ritmo concretamente. Wells es otro, que también con un origen teatral, que en un momento determinadas películas hace que los personajes reflexionen, hablen concretamente, ¿no? Y el que lo hace también es Ford. Ford continuamente eso te iba está a decir, parando, que ¿no? la lista que ibas leyendo de escenas podía ser una lista de escenas de Ford. Pero Ford lo hace además hasta sin palabras, reflexiona la imagen. Bueno, pero yo lo que quería hacer es una pequeña reflexión, sobre todo para los espectadores que se han encontrado por primera vez con esta película. Es cierto que Bergman, en esta película, las anteriores y algunas de las posteriores, hasta que luego tuvo una evolución, lo que buscaba era una sobriedad narrativa, una austeridad en la puesta en escena, una sencillez en el lenguaje, que muchos de sus contemporáneos era la búsqueda. No citemos a Robert Bresson, no citemos al maestro Dreyer, a Rossellini, pero es que he visto hoy, por un espectador de hoy, esos son valores que están absolutamente en desuso. Totalmente. Ahora los cineastas lo que buscan es todo lo contrario, la aparatosidad, el exceso, lo más... La aceleración artificial. Entonces es tremendo, y nosotros como cineastas, que yo, aunque evidentemente estoy en otra generación, es que a mí lo que más me interesa es esta búsqueda de la austeridad, de la sencillez, de llegar a la esencia de las cosas con la mayor sobriedad posible. Eso es un valor que hoy no existe. Hoy hay que hacer exactamente todo lo contrario. Es terrible, ¿no? Sí, es terrible, porque además eso no te garantiza el mercado. ¿Quién le iba a decir a Bergman que estas películas no iban bien, que la Sven Film Industry estaban preocupados y que la próxima que iba a ser El Silencio iba a romper las taquillas de todo el mundo? Nadie se lo iba a garantizar. Bueno, pero fíjate tú que El Silencio le ayudó una especie de escándalo que siempre ayuda la mucho. Masturbación de Grituli. Pero sin embargo, tú coges una película tan complicada y tan rarísima como persona y fue también un exitazo. Eran otros tiempos, claramente. Totalmente distintos. Había todo un mito, una moda verde. No, y sobre todo que los jóvenes de aquella época valorábamos este estilo. No, y que además yo creo que había un elemento de que ver algo diferente era un atractivo, y ahora parece que si algo se aparta un poquito de ciertas estándares... Pero tú imagínate hoy que se estrena en un cine comercial Viaggio en Italia, de Rossellini. Bueno, pues no va nadie. Pero lo más curioso... en Italia y en toda Europa. No, en el mundo. Claro. Pero lo más curioso es que no iría nadie y la crítica de hoy no la entendería. Pues probablemente la mayor parte no. ¿La pondría a parir? Sí, probablemente. Y sin embargo, en mi opinión, pues es uno de los hitos de la historia del cine. Lo único que ocurre es que cuando se estrenó en su época tampoco la pusieron bien. Pero sin embargo, luego... Y tampoco fue ningún éxito de taquilla. Pero hubo la famosa controversia de André Bazin, de Guido Aristarco. Pero esto es una controversia especializada. Estás hablando de Viaggio en Italia. Viaggio en Italia. Claro, y estaba Ingrid Bergman, que como decían muchos críticos era la hermana de Ingmar Bergman. Y estaba George Sanders, o sea, que eran dos estrellas. Pero claro, la película americanas. era de una austeridad, de una sobriedad, además de una complejidad que hoy día no se enteraría nadie. Dirían, pero si esto parece una película amateur. Es el problema de no dramatizar o sobredramatizar las situaciones que son dramáticas. O desdramatizar. Dejar que veas en desnudo si esta situación a ti te parece trágica o no te parece trágica, en lugar de machacarte para convencerte. Es que tú lo has dicho, la idea de Rossellini, que era desdramatizar, ahora lo que se lleva es el dramatizar en exceso. Hasta lo que no ocurre nada. Hasta lo que no ocurre nada. En todo caso, ahora mismo lo que resulta, y yo creo que al espectador le resultaría insoportable, desgraciadamente desde mi punto de vista, es la enorme acumulación dramática que tiene la película. Es decir, es la densidad que tiene secuencia tras secuencia minutos, va añadiendo. ¿A cuál te refieres? ¿A esta? Sí, no da ningún respiro, evidentemente no da respiro. Rossellini es mucho... es otra cosa. Yo, entre Viaggio Italia y esta película, prefiero Viaggio Italia, y en términos generales a Rossellini lo prefiero a Bergman, considerándolo mucho, pero la intensidad dramática de esta película, como en un espejo de Fresas salvajes, es que es tremendo, pero particularmente por su desnudez
en muchos aspectos dreyeriana esta película es que es tremenda, porque después de una secuencia de una intensidad enorme, la de la carta, por decirlo de alguna forma, que viene precedida de otra, nos encontramos a continuación lo de la muerte del pastor, la secuencia final, el último acto, pues ya que hablamos en términos teatrales, el que se desarrolla en la otra iglesia, es tremendo, ¿no? Porque